Bueno, hoy vamos a hablar de disilicato de litio. El otro día me hicieron un desafío y me dijeron: Milko, por favor, define disilicato de litio en una palabra. Y en el video yo digo, bueno, la primera palabra que se me viene a la cabeza para hablar de disilicato de litio es versatilidad. Y pensándolo bien, el disilicato de litio sí es un material muy versátil, porque tiene diferentes opacidades, tiene diferentes tonalidades, tiene una resistencia, un equilibrio entre resistencia y opacidad muy interesante también, que hace del material que lo podamos indicar en diversas situaciones clínicas. Vamos a continuar entonces y voy a decir: defino disilicato de litio en una palabra: versatilidad. ¿Qué significa para mí que un material sea versátil? Para mí un material que sea versátil tiene la capacidad de poder ser utilizado en diferentes situaciones clínicas. Desde sustratos diferentes, por ejemplo, desde un sustrato favorable hasta un sustrato desfavorable. Lo puedo utilizar tanto en dientes anteriores como en dientes posteriores. ¿Qué significa que un material sea versátil? Significa que yo lo puedo usar desde un simple inlay hasta la rehabilitación de boca completa. ¿Qué significa que un material sea versátil? Que tiene diferentes opacidades también. ¿Qué más? Versatilidad, que lo puedo confeccionar de diferentes formas, ya sea inyectado, ya sea con CAD/CAM. Lo puedo elaborar de diferentes formas, ya sea estratificado, con cutback, monolítico, solo maquillaje. Es decir, realmente el disilicato de litio es un material versátil. Y como vamos a ver, el disilicato de litio es parte de nuestro grupo de sistemas cerámicos que forman parte de las cerámicas vítreas en conjunto con nuestra cerámica feldespática. Bueno, y aquí yo les quiero hacer ya una pregunta a ustedes. ¿Qué es el disilicato de litio? Hablamos de disilicato de litio. ¿De dónde viene ese disilicato de litio? ¿Qué es el disilicato de litio? Bueno, para hacer una pequeña reseña, para contextualizar nuestra conversación, cuando nosotros hablamos que las cerámicas feldespáticas teníamos de dos tipos: una cerámica que era convencional, que tenía una baja resistencia, y teníamos cerámica feldespática que eran reforzadas, y estas podían ser reforzadas con leucita o con óxido de aluminio. Puedo estar equivocado, pero creo que la primera casa comercial fue Vita, que comenzó a incrementar más de 60% de la cantidad de óxido de aluminio en la cerámica feldespática. Aumentó a 65, a 70, a 80. ¿Y qué sucedió con esa cerámica feldespática? Tenía tanto refuerzo con óxido de aluminio que se hizo una cerámica muy resistente. A esa cerámica comercialmente la llamaron alúmina. Sí, la alúmina originalmente era una cerámica feldespática común, que se le fue incorporando cada vez más óxido de aluminio, y fue aumentando. Manuel, un abrazo, Manuel. Se le fue aumentando tanto la cantidad de óxido de aluminio, 60, 70, 80, 85%. ¿Qué sucedió? Que esa cerámica feldespática se hizo muy resistente, y a ese material comercialmente se le llamó alúmina. ¿Qué sucedió con ese material? Que la alúmina aumentó de 140, que era una cerámica feldespática reforzada, a 500 megapascal de resistencia que tenía más o menos la alúmina. Un material muy resistente. Pero ¿cuál era la desventaja de la alúmina? Si bien era muy resistente, como ya aprendimos, cuando yo tengo mucha resistencia, estéticamente el material no es bonito. Y la alúmina era fea. Pero era muy buen material para estructura. Pero era un material muy opaco, muy opaco. Entonces, ahí viene Ivoclar y dice, bueno, hay muchas empresas que están trabajando con el refuerzo de las cerámicas feldespáticas para aumentar su resistencia,
están utilizando óxido de aluminio, pero como consecuencia de altas concentraciones de óxido de aluminio, ¿qué sucede? ¿Qué sucedía? Teníamos un material muy opaco. Denise, muy buenas noches, Denise. ¿Ah? Qué lindo recuerdo de las clases en Curitiba. Sí, nosotros también tenemos un lindo recuerdo de ti, Denise. Véngase a Curitiba cuando quiera. Entonces, ¿cuál era el problema de la alúmina? Muy opaca, pero muy resistente. Ahí viene Ivoclar y dice, yo no voy a reforzar mis cerámicas con óxido de aluminio, lo voy a reforzar con disilicato de litio. Entonces, las cerámicas vítrea, en este caso, está reforzada con disilicato de litio. Ese es el material principal que le va a dar las principales características a nuestra cerámica a base de disilicato de litio. Ok, entonces si tenemos un material de disilicato de litio, ¿de dónde viene ese disilicato de litio? ¿Qué es el disilicato de litio? El disilicato de litio es un cristal, ¿no es cierto?, que está está inmerso dentro de una matriz vítrea. ¿Y de dónde vienen estos cristales de disilicato de litio? ¿Ah? Básicamente, los cristales de disilicato de litio, a través de un proceso que se denomina ceramización, que es un proceso controlado de temperatura, tiempo y presión, a partir de una fase vítrea se obtienen los cristales de disilicato de litio que van a estar inmersos dentro de una matriz vítrea. Y estos cristales, que van a ser pequeños cristales uniformemente distribuidos dentro de esta matriz. ¿Ok? De ahí vienen los cristales. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso para crear un cristal de disilicato de litio? Doctor Milko, disfruto mucho de sus charlas. Se nota a leguas que le encanta enseñar, un gran maestro. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria Miranda. Entonces, ¿de dónde vienen estos cristales de disilicato de litio? Entonces, ya sabemos que es un proceso que se denomina entonces ceramización, que tiene tiempo, temperatura y presión. Es un proceso controlado que va a permitir entonces obtener cristales de controlar el tamaño, el número de cristales y el grado de crecimiento de estos cristales. ¿Ok? Ok, pero hasta ahora Milko no me ha dicho cómo se forman estos cristales de disilicato de litio. ¿Ah? Alguien podría pensar, buenas noches, Carlos. Alguien podría pensar, ¿qué me interesa? ¿De dónde vienen esos cristales? Y ahí viene mi respuesta. En la medida que nosotros podamos entender, conocer cómo funcionan los materiales cuales trabajamos, sin lugar a dudas, nosotros los vamos a indicar mucho mejor y los vamos a poder utilizar de una forma mucho más efectiva. Si yo no sé cómo funcionan, no los voy a poder indicar y utilizar de forma adecuada. Tengo que conocer los materiales con los cuales yo trabajo, porque de eso depende en gran parte mi longevidad de esas restauraciones. Entonces, conocimiento nunca es poco. Entonces, ¿de dónde vienen estos cristales de disilicato de litio? Para la formación de los cristales tenemos dos fases. Una fase que es la nucleación, ya vamos a ver, y la segunda fase es el crecimiento de los cristales. ¿Ok? Entonces, para la formación de un cristal de disilicato de litio, nosotros tenemos dos fases. Una, la nucleación, que es la primera, y la segunda fase es el crecimiento de estos cristales. Veamos entonces la primera fase. Nuestra primera fase es la nucleación. ¿Qué es la nucleación? Es la primera aglomeración de iones. Los iones se comienzan a juntar, a aglomerar. Este es el primer indicio, la primera estructura del cristal de disilicato de litio, aglomeración de iones. Y en la medida que se van incorporando más iones, esta pequeña estructura comienza a crecer
y a partir de un proceso de temperatura se va a comenzar entonces a crecer, a juntar más iones, más estructuras, más elementos, y va a comenzar a crecer este inicio del cristal de disilicato de litio. ¿Ok? Entonces, esa primera etapa de nucleación es importante porque es su primera estructura, es donde va a haber una aglomeración de iones. Pero donde realmente vamos a comenzar a tener un primer esqueleto de lo que sería un cristal de disilicato de litio. Y este proceso de temperatura es un aumento de temperatura gradual, controlada, con tiempo, con presión, donde entre los 500 y los 560 grados de temperaturas, esta aglomeración de iones se comienza a denominar nanofase de fosfato de litio. Nanofase de fosfato de litio. Es a los 560 grados, esta estructura ya deja de ser simplemente una aglomeración de iones y comienza a denominarse nanofase de fosfato de litio. Seguimos aumentando la temperatura. Aumenta la temperatura de 560 hasta 760. Este crecimiento aumenta, más elementos se van incorporando, va creciendo nuestro cristal y es el primer momento que vamos a tener el metasilicato de litio. Entonces pasa de una estructura que se denomina nanofase de fosfato de litio a otra estructura que va en crecimiento, que lo vamos a denominar metasilicato de litio. Recuerde este nombre, metasilicato de litio. Es muy importante este nombre, metasilicato de litio. Seguimos aumentando la temperatura, llegamos a los 820 grados y el metasilicato de litio se va a transformar ahora en una estructura que la vamos a denominar disilicato de litio. A partir de esa temperatura, entonces, hasta los 850 grados, que es donde llega el crecimiento máximo de nuestro cristal de disilicato de litio. Todo este proceso que lo dividimos en dos fases. Uno, la nucleación, que era la aglomeración de iones, y después la fase de crecimiento, que tiene todo un comportamiento de temperatura, presión, ¿no es cierto? Que me va desde los 500 grados hasta los 850 grados en diferentes etapas, como las etapas principales serían el nanofosfato de litio, luego metasilicato de litio, para llegar finalmente a nuestro disilicato de litio, donde su crecimiento máximo del cristal es a los 850 grados, donde va a tener más o menos un comprimento de 10 nanómetros. De esa forma, entonces, nosotros vamos a obtener los cristales de disilicato de litio. Recordemos que la fuente de donde se comienza a aglomerar es una fase vítrea. A partir de una fase vítrea, nosotros vamos a tener los cristales de disilicato de litio. ¿Me entienden? Entonces, si pudiéramos, una analogía interesante sería que el propio disilicato de litio va a reforzar. Originalmente viene de una fase vítrea, ¿no es cierto?, de un vidrio, y que va a reforzar. Entonces, una vez que se obtienen estos cristales de disilicato de litio, se van a incorporar dentro de una matriz vítrea, es decir, los cristales de disilicato van a ser parte de mi fase cristalina. ¿Se recuerdan cuando hablamos de cerámicas feldespáticas, donde decíamos que la cerámica feldespática tiene una fase vítrea y tiene una fase cristalina? Bueno, la fase cristalina principalmente está compuesta en el disilicato de litio por disilicato de litio, y también están dentro de una matriz vítrea. Así también tienen otros elementos. El compuesto principal es el disilicato de litio, también está el ortofosfato de silicato de litio. Hay varios otros elementos. Vamos a hablar principalmente del disilicato, que es el elemento principal. El doctor Luis Ramírez me pregunta, ¿cuál es la diferencia estructural entre el silicato de litio y el disilicato? Ya llegamos allá, Luis. Antes de comenzar a ver diferencias, primero
vamos a ver qué realmente es el disilicato de litio para después discutir qué es el silicato, qué no, y si la zirconia que está en el medio funciona o no funciona. Ya vamos a ver. No se me adelante, Luis, no se me adelante. Calma, calma, Luis, ya llegamos a eso. Y si no es hoy, para la próxima vamos a continuar hablando de disilicato, así que tranquilo. Entonces, de esa forma vamos a obtener el disilicato de litio. Y eso es muy importante porque muchas veces hablamos de disilicato de litio, trabajamos el disilicato de litio, lo indicamos, pero muchas veces no sabemos de dónde viene, qué es, cómo funciona. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, es muy importante que podamos saber de dónde viene ese disilicato de litio. Máster, antes que siga, ¿dónde puedo conseguir el kit de pulido de provisorio? Escríbeme por interno y yo te puedo orientar dónde lo puedes encontrar, ¿ok? Bueno, entonces, de esa forma, dijimos, resumiendo rápido, 2 fases: nucleación, aglomeración de iones, fase de crecimiento, temperaturas, hasta llegar a nuestra fase de disilicato de litio. Y aquí vamos a hacer algo muy interesante. Mire, el sistema, vamos a hablar de sistema. El sistema a base de disilicato de litio tiene 2 partes. Una parte de estructura y una parte de cobertura. ¿Ok? Entonces, la parte de estructura es lo típico que todos conocemos: las pastillas de disilicato de litio, los bloques de disilicato de litio. Ella es la parte estructural del sistema. Pero aparte, si nosotros quisiéramos confeccionarla con una técnica de estratificada, nosotros vamos a necesitar de una cerámica de cobertura. Y esa cerámica de cobertura es una cerámica feldespática modificada. Específicamente, para Ivoclar es de nanofluorapatita con leucita, pero es originalmente, ¿qué es? Una cerámica feldespática modificada para disilicato de litio. Entonces, nosotros tenemos 2 partes: una estructural, que sería el propio disilicato de litio, ¿no es cierto?, los bloques, las pastillas, y la cerámica de cobertura. Y la cerámica de cobertura es una cerámica feldespática modificada específicamente para disilicato. ¿Ok? El doctor Roberto Ávila dice: excelente conocer nuestros materiales, súper interesante. Gracias a ustedes, doctor Roberto, por estar aquí. ¿Ah? Si le gustó, recomiéndelo para que más personas se puedan interiorizar e informar con información de calidad. ¿Ok? Entonces, recordemos, estructura y tenemos nuestra cobertura. Veamos entonces la siguiente situación. Entonces, nuestro cristal de disilicato de litio tiene aproximadamente, se encuentra en una concentración aproximadamente de un 60%. Un 60% es de disilicato de litio, más o menos. Y la resistencia que me entrega el material es muy variada, va a depender mucho de la literatura que nosotros podamos leer. Algunos dicen que va entre 450, 500, 520, aproximadamente en ese rango. Va a depender mucho de la literatura que usted está leyendo. Entonces, en ese sentido, tiene ese rango de resistencia. Doctor Minco, ¿qué opina del disilicato como pilar de implante sobre un link metálico? ¿Es comparado con el circonio? Franco, no es comparable con circonio. No es comparable, hasta porque el material tiene opacidades diferentes, resistencias diferentes, pero ahora, si tú me preguntas, ¿es posible hacer? Sí, es posible hacer. Inclusive, no solamente personalizar el pilar, sino que también hacer coronas cemento atornilladas sin ningún problema. Pero tienen características diferentes y beneficios diferentes. Por ejemplo, la circonia, se ha observado que hay una adherencia celular en la superficie de la circonia pulida. Eso no sucede, por ejemplo, en las cerámicas vítreas. ¿Ok? Entonces, ahora, si tú me preguntas, ¿sí se puede? Sí, sí se puede, sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, teníamos más o menos un 60% de disilicato de litio y son partículas que pueden ir entre 0,5 micrómetros a 5 micrómetros más o menos de tamaño. ¿Ok? Básicamente es eso. Está el ortofosfato de litio también, que es otro cristal secundario
como dije, vamos a hablar principalmente entonces de principalmente del disilicato. La cerámica de cobertura, ya lo comenté, entonces la cerámica de cobertura del sistema de disilicato de litio es una cerámica feldespática modificada para que tenga el coeficiente térmico lineal próximo, módulo de elasticidad próximo, para que entonces se contraiga, se comprime, para que funcione lo más parecido a nuestro disilicato de litio. Entonces, en ese sentido, sufrió modificaciones, ¿ok? Pero originalmente es una cerámica feldespática.